¿Crees que es posible que existan tecnologías que nunca lleguemos a conocer o que ni siquiera imaginamos todo lo que ocurrió en torno a su origen? Los gobiernos, el comercio mundial, amenazas y diferentes aspectos que pudieron coartar el inicio de grandes invenciones. En este video te hablaremos de todos los detalles relacionados a este tema. Y si te quedas hasta el final podrás entender toda la historia de un gran hito mundial, como lo fue el primer automóvil eléctrico. Número 1. El cáñamo revolucionario de Ford. En medio del caos de la Segunda Guerra Mundial y el auge industrial, Henry Ford se embarcó en un proyecto audaz que desafiaba las normas automotrices de su época. Conocido por su espíritu innovador y la revolucionaria producción en cadena del modelo T, Ford dirigió su atención hacia la sostenibilidad ambiental mucho antes de que se convirtiera en una preocupación global. Su visión tomó forma en un automóvil que no solo funcionaba con biomasa como combustible, sino que también estaba construido principalmente con ella, utilizando el cáñamo como material principal. Aunque esta iniciativa fue pionera, quedó en la sombra, eclipsada por la industria petrolera dominante, que estaba expandiendo rápidamente su huella global. El interés de Ford por los recursos renovables y los materiales sostenibles no fue repentino. Durante mucho tiempo había abogado por la integración de la agricultura con la industria, creyendo que las granjas podrían servir como una fuente vital de materias primas para la manufactura. El concepto del H-Car fue una manifestación directa de esta creencia, mostrando el compromiso de Ford con la exploración de materiales y combustibles alternativos. La carrocería del automóvil estaba hecha de un material compuesto que incluía fibras de cáñamo, que cuando se combinaba con otras fibras y vegetales, resultaba en un producto ligero, duradero y biodegradable. Este material no solo era respetuoso con el medio ambiente, sino que también tenía una resistencia a la tracción 10 veces mayor que la del acero, ofreciendo importantes beneficios de seguridad, además de ventajas ecológicas. Además, el H-Car fue diseñado para funcionar con biocombustible de cáñamo, derivado de las semillas de la planta de cannabis, lo que representa un futuro en el que los automóviles no dependerán de fuentes de energía no renovables. El uso de biocombustible de cáñamo presentaba una alternativa sostenible y de combustión limpia a la gasolina, prometiendo una reducción de las emisiones nocivas y un avance hacia una mayor independencia energética. La presencia pública del H-Car en 1941 fue un espectáculo que captó mucho la atención. Ford demostró la resistencia de la carrocería del automóvil mediante una prueba con un mazo, donde el material resistió los golpes sin mostrar signos de daño, un testimonio de su notable durabilidad. A pesar de las características innovadoras y los beneficios ambientales del H-Car, el proyecto no avanzó más allá de su demostración inicial. Las razones de esto son múltiples, y los intereses petroleros predominantes de la época desempeñaron un papel muy importante. La mitad del siglo XX marcó un periodo de rápida expansión en la industria petrolera, y el petróleo se convirtió en el elemento vital de la economía mundial. Este cambio hacia fuentes de energía basadas en el petróleo creó un entorno en el que los combustibles y materiales alternativos como los propuestos por Ford enfrentaron obstáculos importantes en términos de aceptación e implementación. La influencia económica y política de la industria petrolera, junto con su importancia estratégica, significó que iniciativas como el H-Car fueron marginadas. El panorama legal y cultural de la época también contribuyó a la desaparición del proyecto, ya que el cultivo de cáñamo enfrentaba restricciones cada vez mayores debido a su asociación con cepas psicoactivas del cannabis. Estos factores, combinados con el inicio de la Segunda Guerra Mundial y el posterior cambio de las prioridades industriales, llevaron al proyecto H-Car a quedar en gran medida en el olvido. Número 2. El efecto estructural de cavidad. Descubierto por el autodidacta estomólogo ruso Viktor Grebennikov, representa un fascinante episodio en la exploración de la naturaleza. Su viaje hacia lo desconocido comenzó con una profunda fascinación por el mundo natural, especialmente por el reino de los insectos que él creía que guardaba secretos de poderes extraordinarios, incluido la antigravedad. Grebennikov hizo su descubrimiento al observar de cerca la estructura de los nidos de abeja y el comportamiento de los insectos en los años 80. Mientras acampaba en la vasta estepa siberiana, experimentó una sensación inusual al descubrir que estaba tendido encima de una ciudad subterránea de abejas. Esta experiencia despertó su interés en las peculiaridades de las estructuras naturales que lo rodeaban. Profundizando en este fenómeno, Grebennikov recogió partes del nido de abeja y comenzó a experimentar, observando una emanación de calor inusual de las estructuras alveolares, una sensación que no podía ser detectada ni medida con instrumentos científicos convencionales. Esta observación lo llevó a teorizar sobre la existencia de un campo de fuerza generado por la configuración geométrica de los panales.
un campo capaz de influir en el entorno circundante de maneras no comprendidas previamente por la ciencia. Su investigación dio un giro significativo cuando examinó las conchas de quitina de los insectos bajo el microscopio. Descubrió una estructura inusualmente rítmica y extremadamente ordenada, que parecía desafiar la gravedad. Al intentar colocar dos de estas placas de quitina juntas, una placa flotó en el aire durante unos segundos antes de alinearse con la otra. Esta observación fue el primer paso hacia la comprensión de las propiedades antigravitatorias de ciertas estructuras naturales. Convencido del potencial de su descubrimiento, Grebennikov se embarcó en un proyecto para aprovechar el efecto estructural de la cavidad para uso humano. Construyó una plataforma con miles de caparazones de quitina adheridos en su parte interior, creando lo que según él era un vehículo antigravedad. Según Grebennikov, este vehículo podía viajar a velocidades de hasta 100 km por hora y alcanzar alturas de 300 metros del suelo. Lo más sorprendente es que el dispositivo supuestamente hacía invisible al conductor desde abajo, y lo encerraba en un campo de fuerza similar a una burbuja que anulaba la inercia y la presión dinámica. A pesar de las increíbles afirmaciones y las profundas implicaciones de su trabajo, Grebennikov enfrentó el escepticismo y el rechazo de la comunidad científica. Después de que le negaran su solicitud de patente en 1992, intentó compartir su innovador trabajo a través de un libro. Sin embargo, los editores modificaron significativamente el libro justo antes de su publicación, eliminando cientos de imágenes y todos los detalles esquemáticos cruciales para comprender su trabajo. Este giro de los acontecimientos plantea la pregunta de si Grebennikov, que ya estaba bajo escrutinio y escepticismo, fue sometido a esfuerzos para socavar la evidencia de su invención. El EV1 de General Motors fue pionero en la era de los automóviles eléctricos, pero su historia se vio ensombrecida por intereses industriales. A fines de los años 90, este innovador vehículo representaba un futuro de movilidad sin dependencia de combustibles fósiles. A pesar de su innovación y eficiencia, el viaje del EV1 se detuvo abruptamente, generando debates que perduran hasta hoy. General Motors presentó el EV1 como una respuesta a preocupaciones sobre contaminación, dependencia del petróleo e impacto ambiental. Aunque el vehículo obtuvo seguidores dedicados, GM anunció su descontinuación en 1999. Citando limitaciones económicas y tecnológicas, especialmente en la autonomía de las baterías. Sin embargo, esta explicación no convenció a muchos, que especularon sobre la influencia de la industria petrolera. Se argumentó que las compañías petroleras, temiendo perder su dominio en el mercado, presionaron a GM para descontinuar el EV1 y destruir los existentes. Esta decisión ha sido vista como un intento de sofocar el avance de los vehículos eléctricos y proteger el status quo del mercado automotriz. Hoy en día, con la creciente aceptación de los vehículos eléctricos, la historia del EV1 subraya cómo el progreso a menudo enfrenta obstáculos inesperados. No te pierdas ni un segundo de contenido increíble. Suscríbete ahora, activa la campanita de notificaciones y déjanos saber tus pensamientos en los comentarios. ¿Cuál de estas tecnologías te ha gustado más y de cuál habías escuchado antes? Si el video te dejó con ganas de más, únete a nuestra comunidad hoy mismo.